buenos días, amados hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta transmisión, un domingo más para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Le invito que por un momento esté ahí cerrando sus ojos. Vamos a dirigir un tiempo de oración para nuestro Dios para empezar este hermoso servicio. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, eterno Padre, por tu amor, por tu misericordia, eterno Dios. Gracias, Señor, por esta semana que ha transcurrido, Señor, que hemos visto tu mano poderosa, Señor, actuar con nuestra vida, eterno Dios. Gracias, amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que han hecho para con nosotros. Te adoramos y te exaltamos y colocamos este hermoso tiempo delante de tus manos, eterno Dios. Delante de tu trono nos presentamos en esta mañana, Señor, para entregarte este tiempo de transmisión, eterno Dios, sea un tiempo de regocijo, de adoración, Señor, de instrucción en tu palabra, Señor, de dirección, eterno Dios, de alimentarnos cada día más de ti, Señor, y para tributarte a ti honor, alabanza y adoración. Colocamos todo lo que vamos a hacer delante tuyo, eterno Dios. Tú estés tocando cada vida, cada corazón de cada uno de los hermanos, de cada una de las personas que está allí conectada en esta transmisión, eterno Dios. Colocamos todo delante de tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado y que tú direccionas todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito que por un momento abra su Biblia en el Salmo 150. Vamos a estar leyendo Salmos capítulo 150 y yo les voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice: Alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Amén y amén. Como nos mostraba este Salmo 150, quiero que ahí disponga su corazón para adorar, exaltar el nombre de Dios, y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Todo lo que usted cante, dirija a Dios, que sea para la gloria y la honra de Él, y sea para tributarle a Él todo honor y toda alabanza. Disponga su corazón y vamos a entrar en este tiempo de alabanza y adoración. Cuando
adorarte, para exaltarte, Señor, para decirte que solo tú eres digno, que no hay nadie como tú, que tú eres ese Dios grande, eterno, poderoso. Te adoramos y te exaltamos en esta mañana y te tributamos a ti todo honor, alabanza y adoración a ese Dios eterno, a ese Dios poderoso. Y cantamos en esta mañana que está sentado en el trono, a nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Eterno Dios, te adoramos.
por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Pues sabemos, Señor, que tú siempre estás ahí para ayudarnos, para levantarnos, para darnos fortaleza, fuerza, Señor. Tú nos amas, eterno Dios, con ese amor inigualable, con ese amor incalculable, eterno Dios. Por eso, Señor, dirigimos estas alabanzas, Señor, para adorarte y para exaltarte, eterno Dios. Grande eres tú, eterno Dios. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Grande es tu amor, eterno Dios.
han subido delante de tu trono como olor grato, eterno Dios, porque es para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, desde la eternidad hasta por la eternidad, de los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Seguimos con esta transmisión. Escuchen palabra de Dios, esa palabra de bendición para su vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta bendición que Él nos da de poder iniciar la semana consagrándonos a Él, buscando su rostro, buscando su presencia, dejando que Él sea el que nos guíe en todo momento. Y de verdad que encontramos razón de ser en Dios cuando vivimos de acuerdo a su dirección, a sus propósitos. Hemos alabado al Señor, vamos ahora a través de una oración a darle gracias por toda su fidelidad, por la semana que pasó, por la que estamos empezando, por lo transcurrido de este año, por todas las bendiciones que ha estado dando a cada familia. Sé que a cada uno de ustedes Dios los ha estado cuidando y protegiendo, aun cuando no hemos vivido tan agarrados de Él, tan consagrados a Él. Su misericordia ha permanecido para con cada uno de los que están dispuestos a creerle a Dios, de los que están dispuestos a seguir su palabra. Y en esta mañana todos ahí en casa con un sentir de agradecer a Dios les invito para que oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios de amor y de misericordia, gracias por regalarnos la bendición de poder, Señor, acercarnos delante de tu trono de gracia. Estamos confiando en ti, Señor, estamos esperando en ti. Nuestra vida en ti tiene, Señor, razón de ser, propósito, sentido, destino, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque en medio de cada circunstancia adversa, tu mano ha estado ahí, tu protección, tu provisión ha estado obrando, Señor. No hemos estado, Señor, desamparados, desatendidos. Hemos sido, Señor, cuidados fielmente por ti, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Este año ha sido un año de gran, Señor, desafío para nuestra fe, pero gracias porque tú nos has mantenido firmes en tus caminos. Hemos podido dar testimonio de que tú provees, de que tú nos guardas, nos cuidas, de que nuestra vida está en tus manos, Señor. Y si hemos pasado por momentos de quebranto, de salud, han sido con propósitos grandes para poder ver tu grandeza y poder ver tus maravillas, Señor. Gracias por cada familia que te ama, que te honra, por cada familia que nunca descuida la relación contigo, y este tiempo les ha servido para crecer, para fortalecer la fe en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Padre, en tus manos pongo, Señor, este tiempo que vamos a mirar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con un corazón muy dispuesto. Y no solamente a ser esas personas que reciben la palabra, sino que la retienen y la ponen en práctica, Dios. Gracias, Padre. Amén. Bueno, un saludo. Quiero darles a todos aquellos que con amor siguen cada transmisión de cultos y que crecen, que se fortalecen, que oran, que cantan, que reciben la palabra con amor. Sigámoslo haciendo porque ese es nuestro alimento espiritual, eso es lo que trae fortaleza. Estamos en el Sermón del Monte y llegamos a la última parte de este Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene 3 capítulos, que es del 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Hemos visto lo que Jesús nos manda hacer y hacer en estos 3 capítulos. Estamos dando la última parte del capítulo 7, mirándola en este día. Y quiero invitarles para que leamos en el capítulo 7 los versículos del 24 al versículo 27, donde nos dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina.
En esta palabra encontramos varias enseñanzas del Señor. Jesús nos presenta en esta palabra a dos clases de personas con dos estilos de vida. La manera de recibir la palabra, lo que Jesús nos invita a hacer frente a lo que Él nos dice. Dos personas que reaccionan de una manera diferente frente a lo que Jesús pide que hagamos. Con esta palabra Jesús está llamando a la atención a todos los oyentes. Ya Él está cerrando el Sermón del Monte, todos los discípulos. Recordemos que esta palabra fue dada para gente ya conocedora, para los discípulos. Abriendo su boca les enseñaba a sus discípulos. Y ya está terminando y les está diciendo, bueno, el fin de haberles enseñado todo esto es que ustedes presten atención. Entonces Jesús llama la atención de los oyentes para que obedezcan las enseñanzas que Él les termina de decir. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que venía diciendo desde el capítulo 5, las que hemos estado mirando nosotros, y las hace. Entonces presenta la manera como se puede reaccionar o como nosotros podemos actuar frente al llamado que el Señor nos hace a través de la palabra. Y hay dos clases de oidores. Según este párrafo, el Señor nos presenta como siempre dos grupos, y es que estamos trabajando en eso. Hay dos clases de personas dentro del cristianismo: los que son constructores y prudentes, y también los que son insensatos. Lo cierto es que aquí sí deja claro es que todos construyen, pero algunos lo hacen correctamente, con el fundamento correcto, y otro equivocado. Entonces presenta que hay dos grupos: constructores prudentes y constructores insensatos. El prudente es la persona que es juiciosa, cuerda, equilibrada, serena, laborioso, esforzado, cauteloso, que lo que pueda pasar hacia el futuro Él lo prevé en el presente. O sea, es una persona cautelosa y es una persona que proyecta sus decisiones del presente hacia el futuro, calculando las consecuencias, calculando el riesgo. En cambio, el insensato es todo lo contrario. El insensato es la ausencia de sensatez, es decir, de que no tiene un buen juicio, tiene ausencia de prudencia, ausencia de sabiduría, no es equilibrado, es necio, es presumido, es desquiciado, es alterado y trastornado en su condición diaria. Le gusta el facilismo, no le gusta esforzarse, no hace proyección hacia el futuro de las consecuencias que puedan traer las decisiones del presente. No mira hacia el futuro para decir esto me puede beneficiar o por el contrario me puede perjudicar. Entonces estos son los dos grupos que encontramos ahí en esta palabra que el Señor da. Y me llama la atención que Jesús o los oyentes dijeron que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que eran la gente encargada de enseñar la palabra al pueblo. Pero la enseñaban estos escribas desde una postura de teoría, pero no de vivencia, mientras que Jesús le enseñó desde la vivencia, desde la autoridad, porque la ponía en práctica, porque Él era la palabra viva, o Él es la palabra viva, la palabra andante, la palabra evidente que la podemos tomar nosotros. Entonces, como esto tiene peso, ¿por quién lo dijo? ¿Por quién lo proclamó? Tiene peso porque el que lo habló se llama nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar lo que el Señor nos manda en esta palabra. ¿Qué debe de ser el prudente y el insensato? ¿Cómo debe de ser el actuar? El actuar obviamente debe ser del Hijo de Dios, de ser prudente.
Esta parábola nos habla de dos constructores, digamos así. Al presentarnos dos grupos o dos personas, nos está enfocando bajo la ocupación de dos constructores. Estos dos constructores, como hemos dicho, el uno es prudente y el otro es insensato. Y sirve para cerrar todo lo que Jesús les motiva a hacer a sus oyentes. Y ilustra la necesidad grande que tiene el Hijo de Dios de cumplir la voluntad de nuestro Dios a través de la obediencia de lo que el Señor nos pide que hagamos. En esta palabra Jesús nos habla de estos dos constructores. Presenta a dos hombres, como dije antes, con dos estilos de vida frente a las enseñanzas del Señor. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer frente a las enseñanzas del Señor? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer frente a lo que el Señor nos dice? Es que dentro de la iglesia el Señor siempre nos está hablando en este capítulo y en todo el Sermón del Monte que se encuentran dos grupos o dos clases de personas. Los que entran por la puerta estrecha y los que entran por la puerta ancha. Los que van por el camino angosto y los que van por el camino espacioso. Dos clases de árboles. Los árboles que dan buen fruto y los árboles que dan mal fruto. Dos clases de personas. Los que hacen la voluntad del Padre y los que no hacen la voluntad del Padre. Dos clases de creyentes en general. Lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo. Los que son guiados por el Espíritu Santo y los que son guiados por la carne. Los que practican el pecado y los que no practican el pecado. Los que andan en santidad y los que andan en toda clase de desenfreno pecaminoso. Entonces, con esto queda claro que en uno de esos dos grupos siempre nosotros vamos a estar. Pudiéramos también tomar lo que dice la palabra de Dios a las iglesias de Apocalipsis, los que son fríos y los que están fervorosos. Y creo que nosotros para este tiempo estamos en ese grupo de los fervorosos, de los prudentes, de los que van por el camino angosto, de los que entran por la puerta estrecha. Eso espero, de los que son prudentes. Existe una semejanza y también diferencia en estos dos, digamos, personajes que el Señor nos está hablando. Entonces, como dijimos antes, son dos constructores. Ambos tienen el mismo oficio. Ambos tienen la misma proyección, constructores. Ambos oyen la misma palabra, las mismas instrucciones del mismo maestro. Ambos tienen los mismos materiales, digamos así, porque tienen los principios, las instrucciones. A ambos se le dieron las mismas. Ambos tienen el mismo plan, digamos así, y es construir. Y ambos construyen una casa. Ambos enfrentan las mismas tormentas, las mismas luchas y pruebas de la vida. Pero también hay una diferencia en ellos y está basada en la forma como ellos responden frente a lo que Dios en su palabra nos dice, a lo que el Señor dice. Tenían una actitud diferente frente a los desafíos y las circunstancias de la vida, frente a lo que Dios pide. Uno era prudente, como ya dije antes, era cuidadoso, era persona que hacía provisión hacia el futuro, preveía también, se fijaba en lo que hacía y lo hacía con mucha responsabilidad, lo hacía con mucha, digamos, sentir de que lo que hiciera le quedara bien, con una alta calidad. En cambio el otro era insensato, necio, tonto, descuidado. No se fijaba bien en lo que estaba haciendo. Le daba lo mismo si lo hacía correctamente o si lo hacía como saliera. No era esforzado, era superficial. ¿De qué nos habla esto? Que lo mismo se le daba a él
si lo que hacía requería de esfuerzo o no lo requería, porque para él cogía la opción más fácil, la de no ser esforzado y no ser una persona que le costara trabajo lo que hiciera. Siempre iba por el facilismo, como lo desechable, lo de ahora, lo que no nos representa nada de esfuerzo, pero es todo lo dañoso, lo que nos enferma, todo lo químico, las comidas que ya vienen preparadas, porque nos da flojera hacerlas, porque no queremos hacer las comidas en casa por lo sano, y lo sano que son, pero al mismo tiempo porque nos representan esfuerzo. No queremos hacer los alimentos en casa porque ellos nos representan un esfuerzo. Ellos nos representan que nos toca gastar más tiempo y preferimos comprar todo lo que ya está hecho, que es dañoso. Es más o menos ese era el actuar de este hombre insensato. No obedecía la palabra del Señor. El uno sí era obediente, el caso del prudente la obedecía, el otro no. Uno edificaba sobre el fundamento firme, el prudente, el otro sobre una simiente movible, sobre algo arenoso que fácilmente se derrumbaba. Los finales diferentes. El uno no sufre daños, no sufre pérdidas. El uno está firme y seguro en medio del vendaval y de la tempestad, mientras que el otro sufre de daños y de pérdidas. En medio de la tempestad, su vida se fue a la quiebra, se fue al fracaso y a la derrota. ¿Qué hace el prudente? Entonces, el prudente edifica su vida en torno de lo que Dios nos dice que hagamos. El prudente es la persona que edifica su vida en torno de lo que Dios nos pide, de lo que Dios nos dice que hagamos. Es una persona obediente a la palabra de Dios, y la finalidad de esta palabra es motivar al oyente a que sea obediente a la palabra, a lo que el Señor está diciendo. El que me oye estas palabras y las hace. Ese es el fin de todo el Sermón del Monte: oír la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra para ponerla en práctica. La finalidad entonces es que nos convirtamos en oidores de la palabra, pero no solo oidores, sino hacedores. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué es un oidor de la palabra y hacedor de la palabra? El prudente sabe que el éxito de todo lo que se realiza en la vida es obedecer a la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el libro de los Salmos, el capítulo 1, los primeros 3 versículos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta palabra nos está hablando a nosotros del éxito. La garantía del éxito está en ser oidores y hacedores de la palabra. El prudente obedece la palabra. El prudente hace lo que el Señor dice. Por eso es que el prudente puede entonces hacer que su vida tenga un éxito, que su vida sea exitosa. Cuando Josué fue a cumplir esa labor tan especial que Dios le encomendó, de ir a la tierra prometida y hacerla heredar a todo su pueblo, su nación, lo que el Señor le dijo no fue: hágase un ejército, haga
un batallón de personas con unas habilidades y capacidades para manejar armas, sino el éxito y la garantía van a descansar en que usted ponga en práctica la palabra. Y entonces el prudente es esa persona. El constructor prudente es el que construye toda su vida en torno a lo que Dios nos pide. Y la pregunta es, ¿cómo estamos construyendo nuestras vidas? ¿En torno a lo que Dios nos pide o a lo que a nosotros nos parece? El prudente practica continuamente la obediencia y es una persona que tiene seguridad en la palabra de Dios. Mire, y algo muy importante, practicar la obediencia a la palabra de Dios se convierte para nosotros entonces en la plena victoria, para que cuando venga la tempestad, para que cuando venga la tormenta, para que cuando venga eso que viene para destruirnos y dejarnos en bancarrota, en destrucción obviamente, en miseria, en ruina, entonces nosotros podamos estar firmes. La garantía de vencer en medio de la tormenta es obediencia a la palabra. Y la palabra debe ser obedecida. Santiago 1:2 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces el prudente es un hacedor de la palabra. Eso es lo que hace la diferencia de estas dos clases de personas, de dos estilos de vida. Lo otro que encontramos en el prudente es que es una persona esforzada. El prudente tiene una mente de valiente, tiene una mente de proyección, tiene una mente de hacer todo bien. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Para edificar sobre una roca, los que son constructores, creo que pueden entender bien esta enseñanza. Y es que no es fácil. Para edificar sobre la roca hay que ser aguerridos, hay que ser valientes, hay que ser personas dispuestas a superar los obstáculos, a superar esa dificultad, porque no es fácil cavar en la roca, no es fácil echar cimentación en la roca, se hace dispendioso, laborioso. Pero el prudente que edifica sobre la roca es una persona que no está mirando lo difícil, que no está mirando la dificultad, sino que es una persona valiente, esforzada. Es una persona con mente para avanzar, para salir adelante. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos tener en nuestra manera de actuar. ¿Cuántos valientes y esforzados hay en la vida cristiana? ¿Cuántos frente a los obstáculos los superan y se mantienen firmes? Eso lo debemos hacer. La palabra de Dios también nos habla en el caso que estamos trayendo, que es el de Josué. La garantía del éxito, obedecer la palabra. Pero también la garantía del éxito descansa en ser esforzados y valientes, le dijo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, el prudente es esa persona que sabe mantener su valentía en Dios, porque esa valentía no está descansando en lo que Él es, en lo que Él tiene de habilidades, de fortalezas. Él descansa es en que la presencia de Dios está continuamente con él. Y esa es la garantía que nosotros tenemos para vencer todo obstáculo. El Hijo de Dios que oye la palabra debe construir su vida en torno a la palabra. Pero debe construir su vida también en torno a ser esforzado y valiente. Debe construir su vida en torno a que nosotros podamos decir, Señor, si tú estás conmigo, sé que este obstáculo, sé que podré permanecer en tus caminos firme y llegar a la meta, porque esa es la idea, llegar a las moradas eternas donde está nuestro Señor esperándonos. Josué tenía que hacer una labor muy importante, enfrentarse
a gente acostumbrada a la guerra, tenía que enfrentarse a unas gigantes, pero sin embargo, él no centró la atención en el enemigo ni en la dificultad. Él centró la atención fue en que Dios estaba con él, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la garantía también para nosotros poder ser personas que tomemos decisiones. El prudente tiene una base o fundamento firme y sólido. El prudente edifica su vida con una proyección para no tener pérdida. Algo que me llama la atención es que el prudente está mirando que su casa la va a edificar sobre la roca. Eso es un fundamento firme, seguro. Y esa roca es Cristo, según lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento para nosotros construir nuestra vida. Todo lo que hagamos fuera del Señor Jesucristo, todo lo que hagamos por nuestra cuenta propia es pérdida. El prudente no está mirando para hacer lo que a él le place. El prudente no está mirando para hacer lo que él quiere. El prudente no está mirando porque esto es lo que me apetece. El prudente está proyectando hacia el futuro. Sus decisiones es en lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me pide? Eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que debemos nosotros tener. Esta comparación que el Señor hace con los que oyen la palabra y el comportamiento de cada uno de estos constructores es lo que Jesús nos está diciendo. De aquí van a salir muchos a ser como el hombre prudente, el constructor prudente, pero también van a haber muchos que van a seguir siendo como el insensato. ¿Cuál es la base de ese fundamento en su vida? ¿En qué está construyendo su vida? Porque esto lo que nos está hablando de los dos constructores es de nuestra vida. La casa que se está construyendo es nuestra propia vida en torno a lo que Jesús nos pide que hagamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es en lo que usted fundamenta su vida? ¿En el momento, en lo temporal? ¿En anhelos, ilusiones vanas y pasajeras? ¿En tener y acumular muchos tesoros y riquezas? ¿O le está fundamentando como este hombre prudente en valores y principios que nos da el Señor? En ser hacedores, oidores y hacedores de la palabra. De nada nos sirve con solo oírla. Debemos ser oidores y hacedores. Debemos ser esforzados y valientes y debemos construir sobre un fundamento sólido y firme. Pero en oposición al prudente tenemos entonces al insensato. ¿Qué hace el insensato? Su estilo de vida está edificado en lo que a él le gusta y va en oposición a lo que el Señor enseña o nos pide que hagamos. El oidor insensato es el que recibe la palabra, la oye, pero no la obedece, no la hace. Y hemos oído mucho ese refrán que dice, por un oído le entra y por el otro le sale. Y uno dice, ¿cómo es que se ha perdido tanto tiempo y no ha cogido nada de lo que se le enseña? Son personas que nunca ponen en práctica la palabra. El constructor insensato es el oidor de la palabra, pero no el hacedor. Es superficial e hipócrita. Actúa sin calcular los riesgos frente a las decisiones que toma en el presente y las consecuencias que vienen hacia el futuro. Es una persona que solamente vive el momento y lo que quiere, no está pensando lo que yo voy a hacer, qué consecuencias me trae, qué me espera. Porque si nosotros viviéramos tomando las decisiones, proyectando hacia el futuro, lo que eso nos va a traer, las consecuencias, seríamos más cuidadosos, más prudentes a la hora de decidir cosas. Pero lo que nos importa es el momento. Y eso fue lo que le pasó a Esaú. Vivió el momento, vendió su primogenitura y después, ¿cuánto quiso recuperarla? Y ya no pudo, porque no valoró lo que tenía, se dejó guiar por el momento, por el hambre. Eso mismo le pasó a Eva.
por comer del fruto prohibido, por comer de lo que Dios les había prohibido, por no tener la capacidad de proyectar esa decisión del momento hacia el futuro y mirar las consecuencias. Eso mismo también le pasó a Judas. El insensato no tiene un fundamento sólido, construye, su base de la construcción es movediza. Son cimientos o fundamentos que no le dan estabilidad a lo que construye. Cualquier cosa los mueve. Y es una persona que cuando viene la tormenta y la dificultad, nada puede hacer porque recibe derrota, recibe entonces destrucción, pérdida. Es una persona que su proyecto de vida no lo tiene organizado. Y todo esto habla, ¿de qué nos habla todo esto? Entonces todo esto nos está hablando de que la persona insensata no ha nacido de nuevo. La persona insensata no ha tenido un cambio y transformación de vida. Oye la palabra, pero no es transformada. Y como dije antes, es casi que igual que Judas. Judas caminó con el Señor, tenía el mismo maestro, las mismas enseñanzas, el mismo ejemplo que el Señor les daba a unos, les dio a todos. El mismo amor con que trataba a unos, trataba a todos. El mismo cuidado del buen pastor. Judas tenía todo, pero nunca tuvo una transformación y un cambio. Judas no perdió la salvación porque nunca fue salvo, nunca la tuvo. Siempre vivió una vida superficial, una vida de insensatez. Y así hay muchos cristianos, así hay muchas personas que se dicen ser cristianas, viviendo una vida superficial, de apariencia, una vida que de pronto se confiesa al Señor como mirábamos en la anterior transmisión. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. O sea, hablamos y decimos del Señor, pero nuestro corazón está muy lejos de Él, como le pasó a Judas. Judas fue el que entregó al Señor Jesucristo con un beso. Los demás discípulos tuvieron las mismas dificultades, enfrentaron las mismas tormentas, pasaron por las mismas pruebas, claro que sí. Pero a diferencia de Judas, Judas en medio de la prueba cayó, en medio de la tormenta no se sostuvo firme, en medio del ofrecimiento que el diablo le hizo, que el pecado le hizo, que el deleite temporal le hizo, se fue derribado porque el fundamento de él no era firme, era un fundamento donde él fácilmente se dejaba desviar. Pero el fundamento de los apóstoles, Pedro llegó a decir, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso nos está hablando que el fundamento de Pedro y aún de todos los demás discípulos estaba firme en el Señor. Estaba construida su vida en torno a los principios y valores del Señor. Muchas personas viven engañadas y yo quiero invitarles, como pastora quiero invitarles, asumamos responsabilidad, porque estos 3 capítulos nos están haciendo a nosotros un llamado de atención para ser cristianos responsables, para ser cristianos que nuestro estilo de vida esté ceñido a la palabra de Dios y no nos engañemos. Y un día vamos a comparecer ante el Señor, como mirábamos también en los otros versículos que estudiábamos antes que estos. Muchos me dirán en aquel día, pero yo les voy a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No juguemos con el evangelio, valoremos, Jesucristo es el fundamento firme, construyamos sobre Jesucristo. Dejemos que sea la voz de Dios la que nos guíe. Debemos oír con fe su palabra, no endurecer nuestro corazón. Como dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 3, el versículo 7 y 8. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto.
Todos vamos a enfrentar tempestades. Y esta palabra nos enseña es cómo nosotros podemos enfrentar la tempestad. Cómo podemos enfrentar los huracanes que nos hablan de los problemas, de las dificultades, que simbolizan las luchas cotidianas que tenemos y que nos quieren llevar a la destrucción, a la bancarrota, a la pérdida de nuestra salvación. Pero nosotros debemos enfrentarlas como el constructor prudente, como el que oye la palabra y el que la hace, como el que es esforzado para construir correctamente, como el que es consciente de que si no toma decisiones correctas en el presente, su vida tendrá una pérdida en el futuro. Pero también como aquella persona que sabe que no hay otro estilo de vida sino Jesucristo, y que Él es nuestra victoria, que Él es la garantía de que nosotros podamos vencer toda dificultad, toda prueba, toda tentación, toda lucha. Y yo quiero invitarles para que por un momento oremos al Señor y le digamos: Señor, que nosotros podamos ser esos constructores que oyen la palabra y construyen su vida en torno de una vida de obediencia. Podamos ser oidores y hacedores, porque solamente el que oye la palabra, el que es oidor y no hacedor, se engaña a sí mismo y tiene grande pérdida. Su vida, en vez de ir a la vida eterna, va a la condenación eterna. Hay alguien que en este momento quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero construir mi vida en un fundamento sólido en ti. Quiero obedecer tu palabra, quiero ser esforzado y valiente. ¿Hay alguien? Le invito para que le entregue su vida al Señor y le diga: Señor, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy entrego mi vida, el dominio de mis emociones, de mis proyectos, de mis planes, de mis decisiones, bajo tu fiel cuidado. Y ayúdame a construir mi vida en torno de lo que tu palabra me dice. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre de Jesús. Bajo tu fiel cuidado pongo a cada oyente, Señor. Sé que muchos tenemos luchas, dificultades, enfrentamos tormentas, Señor. Aquí la palabra nos presenta que todos enfrentamos tormentas, tanto los que son hijos tuyos consagrados y fieles a ti, como los que, Señor, solamente viven una vida de cristianismo, Señor, superficial. Y aún los que no te conocen también enfrentan tormentas, Señor. Pero la diferencia es en que, Señor, el que es tuyo, el que vive para ti en medio de la tormenta y de la lucha, de la dificultad, de la prueba, está firme y no tiene pérdida, Señor. Dios, hoy bendigo, Señor, a cada familia, a cada hogar, que todos seamos responsables por nuestra vida espiritual, Señor. Que todos, Señor, nos levantemos para construir correctamente, para ser prudentes, hacedores, Señor, de lo que tú nos pides. También echo fuera todo lo que no es tuyo, todo obstáculo, toda obra mentirosa del reino de las tinieblas. Hoy oro, Señor, presentando, Señor, a cada familia para esta semana, pidiendo tu misericordia sobre cada necesidad que haya en casa, en familia, sobre cada dificultad, cada lucha, Señor. Echo fuera lo que no es tuyo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por tu autoridad, por tu poder, Señor. Que toda fuerza de maldad que venga para atacar y destruir y quitar la salud, la paz, el sosiego, la libertad, el gozo, Señor. Dios, eso es quitado, retirado en la autoridad del Hijo de Dios, y tu pueblo se levanta con una mente de gente esforzada, de gente valiente, de gente, Señor Dios mío, que se mentaliza y se proyecta con la visión de Cristo, visión de reino, visión para alcanzar las promesas y las bendiciones que encontramos ahí por la fe, esas bendiciones que encontramos en tu palabra por la fe, Señor amado. Dios, las queremos tomar para esta semana y queremos disfrutarlas y vivirlas, Señor. Oh Dios, que todos, Señor, allí en casa puedan disfrutar de esta semana bajo tu guía y dirección, de tu amor, de tu cuidado, de tus bendiciones, Señor. Y gracias, Señor, porque sé que tú nos tienes, Señor, bajo tu protección divina y nada nos faltará. Tu bien, tu misericordia estará con nosotros en casa. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a cada familia para esta semana, que el Señor les fortalezca y vivamos lo que dice el Señor. Seamos oidores y hacedores de la palabra. Pongamos en práctica la palabra. Seamos constructores prudentes. Feliz semana.